Bienvenidos todos a este nuevo programa aquí en el podcast. Es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy y traer este nuevo programa. Esto es una información que de verdad es algo que le va a servir a todo el mundo. La idea es poder entregar contenido que les sea de utilidad, no solamente información, para poder entender el panorama global al que nos encontramos en este momento, en el que nos encontramos sumergidos, sino además también poder traerle algunos tips para ir sorteando, ¿cierto?, la tormenta de la mejor manera. Y qué mejor que poder entender las biografías de personas que se han enfrentado a situaciones absolutamente límites, donde han tenido que tomar la decisión, entre muchos de ellos la decisión, digo porque ha sido algo consciente, vamos a ver después por qué, entre vivir y morir. Creo que entender la biografía, el mindset, cómo piensa una persona que está en una situación extrema y que le ha tocado vivir una situación extrema puede hacer una gran diferencia para concentrarnos en lo que importa hoy día, que es sobrevivir, por supuesto. En un mundo que está tan convulsionado actualmente, con todo lo que estamos viendo todos los días, tener una mentalidad de supervivencia bien desarrollada, aquí puede ser literalmente la diferencia entre vivir y morir durante o después de un desastre. A medida que van pasando los meses, los días, no vemos realmente un escenario, ¿cierto?, de mejoría. Y eso de por sí ya es una alerta para prepararse, ¿cierto?, para tener una mentalidad de supervivencia bien desarrollada. Hoy día vamos a ver justamente eso y vamos a tratar de entender por qué se dice que en el campo de la psicología la supervivencia aún está en su infancia. Esto es algo que no académicamente no es algo que se haya estudiado muy en profundidad, pero sí hay muchos autores que han hablado de esto y muchos de ellos tienen una gran experiencia, han entrevistado, han analizado a personas que han pasado por situaciones límites y han sacado sus conclusiones. Así que hoy día les traigo un programa que está muy muy interesante. Como les digo, esto te va a servir a ti y le va a servir a cualquier persona que te rodee. Le va a dar quizás más fuerza, le va a dar fortalecer su mentalidad de supervivencia y por supuesto le va a dar también algo que es muy importante, que es la esperanza. Pero no esa esperanza basada en fantasía, sino que una esperanza que también, como vamos a ver en el programa, tiene que ser basada en cosas reales, en cosas concretas, para ir avanzando paso a paso en esto. Así que bueno, sin más preámbulos, les doy la bienvenida a todos aquí al podcast y vamos a comenzar ahora después de este pequeño corte. Ok, ya estamos de vuelta en el programa en el día de hoy y vamos a hablar de cómo podemos tener esta mentalidad de supervivencia bien desarrollada, que puede ser la diferencia, ¿cierto?, entre vivir y morir durante o después de un desastre. Como les explicaba, el campo de la psicología de la supervivencia aún está en su infancia, pero hay muchas formas comprobadas de poder desarrollar lo que se denomina la adaptabilidad, también algo que es clave, la paciencia y también la capacidad intelectual necesaria para superar las pruebas de las condiciones adversas. Todo esto es clave y hay muchas habilidades primitivas donde mucha gente se centra cuando piensan en este tema de la supervivencia. Inmediatamente se imaginan habilidades primitivas como hacer fuego, hacer un campamento, hacer un refugio, el tema del bushcraft, que es muy interesante, es muy bonito, que te aprendes a hacer un refugio con lo que hay, ¿cierto?, en el lugar donde te encuentras, a hacer fuego, a cocinar, etcétera, una serie de cosas más. Y todo ese tipo de habilidades primitivas, que es lo primero que la gente se imagina, ayudan sin ninguna duda a desarrollar el tipo de mentalidad necesaria para poder salir de entornos mortales. Pero ahí no está todo. Ahí no está todo y por supuesto no todo el mundo se va a ver enfrentado a este tipo de situaciones. Así que lo importante aquí es conocer la importancia de la psicología de supervivencia, que ese sí es un campo que podemos aplicar prácticamente en el día a día, estemos donde estemos. Hoy día ustedes se han dado cuenta lo
peligrosas que se han tornado simplemente peligrosas, que se ha tornado simplemente ir al supermercado. A veces andar por la carretera, producto de que la criminalidad está explotando por todas partes. Esa y muchas amenazas más que tenemos en el día a día. Así que cuando piensan en la importancia de la psicología y la supervivencia, piensan en ese tipo de cosas. También en la forma, que esto es clave, que el miedo afecta las posibilidades de supervivencia. Todo esto nos va a ayudar a desarrollar esta mentalidad de supervivencia. ¿Cuál es la importancia de esta mentalidad de supervivencia? Bueno, hay dos cosas que son claves aquí, como les decía en el principio, el optimismo y la esperanza. ¿Qué hemos podido aprender durante todos estos años? Escuchando los testimonios de personas que han sobrevivido a situaciones realmente adversas. Que quienes salen de estas situaciones adversas tienen una mentalidad optimista y adaptable además, que les permite mantener una actitud de supervivencia. Ustedes han visto millones de películas, ¿cierto? También han escuchado muchos testimonios. Me imagino que todos los que están aquí hoy día escuchando este programa han tenido testimonios de alguien que se ha visto enfrentado a una situación de supervivencia, una situación extrema. Y sabemos que las personas que primero perecen o primero se dan por vencidas son aquellas que no tienen una mentalidad optimista y tampoco son capaces de adaptarse a la situación, a la circunstancia particular que están viviendo. Y por supuesto, si no hacen esto, no van a poder tener una actitud finalmente de supervivencia. Así que hay una regla de 3, que pongan mucha atención porque esto es muy importante, la regla de 3. Esta regla de 3 es un indicador importante que nos va a permitir de alguna manera comprender, entender las prioridades de la supervivencia. ¿Cuál es esta regla de 3? Piensen en una cosa que es clave. Los seres humanos normalmente pueden sobrevivir 3 minutos sin aire, 3 horas expuesto a los elementos, 3 días sin agua y 3 semanas sin comida. Pero hay una adición importante a este conjunto de la regla de 3, que es el hecho de que no vas a poder vivir ni 3 segundos sin esperanza. Esto es clave. Para entender esto en otras palabras, en el momento en que permites que los pensamientos negativos se filtren, o en el momento en que la calma da paso al pánico, hemos perdido un valioso recurso de supervivencia en ese momento. No importa aquí la calidad y la cantidad, por ejemplo, de la comida que tengamos, el agua, el refugio, para todo lo que la gente se prepara, ¿cierto? Muchos se preparan con una gran cantidad de pertrechos, municiones incluso, pero aquí hay que basarse en lo más importante. Recordar que el optimismo es el recurso más crucial en una situación de supervivencia. Si no tenemos fe, si no tenemos esperanza de que vamos a poder salir de esa situación, todo lo demás no vale de nada. Así que lo primero que tenemos que entender es que la falta de esperanza es un camino certero hacia la muerte. Los efectos, además, de perder la esperanza en una situación de supervivencia pueden literalmente matarnos. Lo cual, por supuesto, es un fenómeno que se ha observado en los sobrevivientes de, por ejemplo, naufragios, las víctimas de los campos de concentración, víctimas de catástrofes aéreas, los primeros colonos de Jamestown, por mencionar algunos, ¿cierto? La falta de esperanza es un camino certero hacia la muerte. Durante la Guerra de Corea, los prisioneros de la guerra estadounidense acuñaron un término muy importante que se los voy a contar a continuación, que se llama Dar-up-itis. Dar-up-itis. Las siglas son GUI. GUI, grábense esto. ¿Y para qué sirve esto? Para describir el descenso mortal que proviene de la pérdida de esperanza. Hay unas etapas aquí. Hay 5 etapas del GUI, de este Dar-up-itis. Todo esto ocurre después de un evento traumático que produce un shock psicógeno. Pero bien, traduzcamos esto para que sea más entendible. ¿Qué es lo que sucede aquí en este estado, en este evento traumático que produce un shock? La primera etapa que vamos a experimentar aquí se caracteriza por el aislamiento social y conductual. Eso es lo primero que va a pasar. La segunda etapa es un grado notable de apatía. La etapa número 3 está marcada por una pérdida de fuerza de voluntad
capacidad además de respuesta emocional y la capacidad de actuar con decisión. En el número 4 de estas 5 etapas del GUI, las personas en la etapa 4 dejan de responder a la mayoría de los estímulos externos. Y en la etapa número 5 es la muerte psicógena. Vamos a ver de qué se trata esto. Se cree que los síntomas ocurren como mecanismos de defensa mental ¿para qué? Para poder aislar a una persona contra las probabilidades duras e inconcebibles que se encuentran durante las situaciones de supervivencia. Como el resultado final aquí es la muerte, esta reacción natural obviamente debe evitarse a toda costa. Vamos a citar ahora a la psicólogo de supervivencia John Leach. Él habla de que el GUI, este término que acuñaron durante la guerra de Corea los prisioneros de guerra estadounidenses, John Leach dice que el GUI es una regresión gradual del comportamiento normal, adaptativo y dirigido a un objetivo. Y 2 cosas parecieron salvar al hombre cerca de la muerte por apatía, dice Leach. Ponerlo de pie haciendo algo, por trivial que sea, y conseguir que se interese por algún problema actual o futuro. Esas son las 2 cosas que son claves, dice el señor Leach, el psicólogo de supervivencia, que permitieron salvar al hombre cerca de la muerte. Esta muerte por apatía. La apatía finalmente los llevó a perecer. Así que aquí hay otro concepto clave, que es la adaptación. Porque la adaptación es la diferencia entre la supervivencia y la muerte. Tener una mentalidad rígida, por ejemplo, después de un shock psicógeno, limita la respuesta de tener un comportamiento más importante en una situación de supervivencia. Esto es, entendido de otras palabras, la capacidad que vamos a tener cada uno de nosotros de adaptarnos. Y no solo eso, sino que además hacer frente a las nuevas presiones que vamos a encontrar en el ambiente, las nuevas presiones ambientales. La clave para la supervivencia a largo plazo es establecer respuestas conductuales que sean nuevas y eficaces. El señor Leach nos dice que, por ejemplo, abro comillas, con frecuencia se observa que los que perecen son aquellos que no pueden moldearse psicológicamente a sus nuevas condiciones. Me imagino que muchos de ustedes estarán pensando en alguna experiencia personal, si la han tenido, o en alguna película que han visto donde esto se ve claramente, ¿cierto? Cuando hay estas películas de supervivencia que relatan normalmente hechos reales, vemos que aquellos que tienen la capacidad de adaptarse y moldearse psicológicamente a sus nuevas condiciones son aquellos que finalmente sobreviven. Un ejemplo extremo de esto, por supuesto, porque hay muchos, pero uno de los más recientes que vimos fue la tragedia de los Andes, ¿cierto? Donde este grupo de estudiantes rugbistas uruguayos, su avión cayó en medio de la cordillera de los Andes y tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones. Esa condición era que no había comida y tuvieron que llegar al extremo de disponer de los cuerpos de sus compañeros a veces. Esas personas que, por muy extremo que esto parezca, por supuesto, bueno, estas personas tuvieron esta capacidad de adaptarse, de establecer estas nuevas respuestas conductuales que les permitieron finalmente moldearse psicológicamente a estas nuevas condiciones y les permitieron sobrevivir. Lo mismo ha pasado en naufragios, gente que ha tenido que atravesar el océano y han tenido que pasar por lo mismo. Esto no es una historia única de esto, hay muchos testimonios de eso. Solo que el de la tragedia de los Andes quizás es el más nuevo que tenemos. Así que vamos a pensar ahora en la tecnología moderna. Vamos a pensar, por ejemplo, en las técnicas, además de búsqueda y rescate que hay actualmente, en las situaciones de supervivencia contemporáneas, que hoy día, debido a toda esta tecnología moderna, a las técnicas de búsqueda y rescate, rara vez ahora se prolongan lo suficiente para poder considerarse a largo plazo. Distinto era antes cuando no existía toda esta tecnología para poder buscar a las personas que se habían extraviado o tenían algún accidente o quedaban en alguna condición extrema, ¿cierto? Hoy en día los drones, los protocolos de búsqueda y rescate son cada vez más eficientes. La cantidad de aeronaves no es la misma que había antes, etc. La cantidad de tráfico en el mar no es la misma que había
hace 2 siglos atrás. Así que por lo tanto, hoy en día, la mayoría de los cursos de capacitación, y con razón por supuesto, se ocupan en las consideraciones a corto plazo. ¿Qué significa esto? De poder mantener el bienestar hasta que se produzca el rescate, mantener ese bienestar lo máximo posible. Pero aquí, en cualquier caso, lo que debemos recordar es la lección de supervivencia a largo plazo. ¿Qué es esto? Que siempre debemos estar preparados para adaptarnos a un entorno que sea absolutamente inesperado, mientras tenemos la capacidad de desarrollar mecanismos de afrontamiento efectivos para mantener la esperanza, dice el psicólogo de supervivencia John Leach. Pero bien, pongan atención a esto porque es clave, es absolutamente clave. Aquí no se puede exagerar de que una mentalidad positiva es crucial para evitar darse por vencido. Siempre debemos ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones en situaciones de supervivencia. La mentalidad positiva, ¿cierto? Esto de mantener la esperanza es crucial, pero más crucial aún es mantener una mentalidad positiva basada en esperanzas de alguna manera que sean reales, ir paso a paso. Eso es absolutamente crucial, porque también puedo estar lleno de falsas esperanzas o de esperanzas que sean irrealizables, cosas que no van a suceder, que yo pienso que van a suceder. Y cuando no sucedan esas cosas me voy a dar por vencido y va a ser aún peor, ¿cierto? La moral se va a venir abajo. Así que no podemos exagerar, por supuesto, que esta mentalidad positiva va a ser crucial para evitar darse por vencido, pero tiene que ser una mentalidad positiva basada en metas a corto plazo, cosas que sean tener esperanzas de cosas que pudieran ser realizables, cosas que podríamos esperar que no sean tan fuera de la realidad. Vamos a explicar eso más adelante. Aquí lo importante es ser conscientes de que nuestros pensamientos y emociones en situaciones de supervivencia, vigilar nuestros pensamientos, estar atento a nuestras emociones. Eso va a ser absolutamente fundamental para evitar darnos por vencido. ¿Qué es lo que se recomienda aquí? No se puede permitir que los pensamientos negativos nos dominen por más de 3 segundos. Eso es una cosa fantástica que yo creo que todos tenemos que poner en funcionamiento. Yo estoy haciendo exactamente lo mismo. Estoy tratando de no permitir que los pensamientos negativos nos dominen. Esto es absolutamente nefasto, ¿cierto? Y tan pronto como escuchemos esa vocecita en nuestra cabeza que nos sugiera que no podemos, o que es imposible, o que no hay remedio, aquí vamos a tener que cultivar el optimismo y contraatacar de inmediato. Es la única manera. Así que hay que estar en un estado vigilante, vigilar los pensamientos que tenemos y no permitir que nos dominen. Y desarrollar de una manera prácticamente ya intuitiva después estas contramedidas para estos pensamientos negativos. Esto es clave, porque hay mucha gente que sufre más de la cuenta por lo mismo, porque se concentran en situaciones realmente negativas. Están llenos de esa energía negativa. Emanan esa energía negativa y esos dramas, ¿cierto? Por todas partes. Después dicen, bueno, ¿qué me pasa? O a lo mejor tengo que aceptar este sufrimiento o lo que me está pasando. A veces es el cambio de mentalidad, simplemente. Y no permitir que estos pensamientos negativos nos dominen, porque finalmente ustedes saben que vamos adaptándonos y vamos moldeándonos también. Así como nos podemos moldear con lo negativo, también nos podemos moldear con lo positivo e irradiar eso. Así que es sumamente clave poder entender que tenemos que transformarnos de alguna manera en personas que podamos cultivar el optimismo y poder contraatacar este tipo de cosas. Una cosa clave es la vocecilla interna que todos tenemos adentro, ¿cierto? Que usted tiene, que yo tengo, y que muchas veces nos dice que no somos capaces de hacer una situación o no vamos a poder enfrentar una situación particular. Algo tan simple como sentarse aquí hoy día para mí y grabar este programa. ¿Cómo voy a hacer este programa? ¿Cómo lo voy a construir? ¿Seré capaz de hacerlo? Bueno, hasta que uno se lanza, ¿cierto? Y ahí es donde nos decimos, y todo comienza con decirnos que somos capaces de hacerlo. Que además es posible
hacerlo y que tenemos esperanza de poder lograrlo y que lo vamos a hacer bien. Aquí debemos pensar en el pensamiento negativo de la misma manera en que pensamos en los patógenos transmitidos por el agua. ¿Cierto? Las lesiones físicas también y el hambre. ¿Por qué? Porque la falta de esperanza es tan mortal, si no más mortal, que este tipo de cosas. Así que volvemos a lo mismo. Vigilar los pensamientos negativos. ¿De dónde viene tanta negatividad? ¿Viene simplemente del hecho de estar vivo? ¿Viene simplemente del hecho de estar sufriendo por una condición real que estoy enfrentando en el día a día? Y porque la vida es complicada. ¿O también viene de mis pensamientos negativos que nos dominan? Yo esto lo he aprendido con sudor y lágrimas. No soy terapeuta ni nada por el estilo, pero esto lo tengo basado en... por eso tengo la claridad para expresar esto, porque esto yo lo he vivido. ¿Qué es lo que está atrayendo tanta negatividad a veces a nuestras vidas? Bueno, la mayoría de las veces son simplemente que nuestros pensamientos negativos nos están dominando. Eso es absolutamente clave entenderlo. Cuando uno cambia ese mindset, esa manera de pensar, todo cambia en nuestro alrededor. Pero ahí está la fortaleza, ¿cierto? Ahí es donde cultivamos el optimismo y contraatacamos estos pensamientos negativos. El miedo también. El miedo sabemos que afecta el poder del cerebro y las posibilidades además que tenemos de supervivencia. Esto es clave poder entenderlo. Estamos hablando de lo mismo, pero vamos a profundizar un poco más. Porque perder la esperanza no es la única respuesta emocional negativa que debemos afrontar en una situación de supervivencia. También debemos aprender a comprender y controlar el miedo. El miedo es bueno hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque nos ayuda, por ejemplo, es un mecanismo de estar alerta, ¿cierto? Nos permite estar alerta, nos permite reconocer, por ejemplo, los peligros que hay en el ambiente. Sino también, además, a responder a ellos de manera autoconservadora a través de una respuesta reaccionaria de lucha o de huida, por ejemplo. El miedo nos permite escapar de una situación donde está esa vocecilla interna que nos dice, arranca de aquí, sale de aquí, aléjate de este lugar donde hay peligro. Es una respuesta reaccionaria, ¿cierto? Así que el miedo no hay que verlo como algo completamente negativo, eso es completamente errado. El miedo es algo natural y nos permite reconocer, ¿cierto?, los peligros del ambiente. Y estas reacciones están ahí para protegernos, por ejemplo, de cosas como un ataque de un depredador o el deslizamiento de tierra cuando sentimos algo raro que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿cierto? Pero aquí hay que entender la otra parte, que el miedo también puede obstaculizar nuestras posibilidades de supervivencia al anular las habilidades de procesamiento racional. El miedo nos puede transformar en seres irracionales. Y esto finalmente deja a una persona en un estado constante de reacción, ¿cierto?, que dificulta la capacidad de planificar y poder procesar la información que tenemos en el ambiente. Así que esto es clave, entenderlo. Están estas dos partes del miedo, ¿cierto? Controlar también la respuesta emocional negativa del miedo es otra cosa clave. Y es tan importante como, por ejemplo, lo que hablamos antes, cultivar el optimismo. Aquellas personas que son capaces de controlar el miedo, en lugar de ser controlados por él, que ahí está la gran diferencia, controlar el miedo en vez de ser controlado por él, esas personas, se ha demostrado, y la experiencia empírica prueba que tienen muchas mayores posibilidades de volver a casa después de un evento traumático. Tenemos también, por ejemplo, la capacidad cognitiva de pensar, de planificar y la capacidad cognitiva de evaluar los riesgos, ¿cierto? Evaluar nuestro entorno, las ventajas, las desventajas que tengamos, ¿cierto? Todo esto, esta capacidad de pensar, planificar y evaluar van a ser claves para la supervivencia. Pero,
¿Qué es lo que pasa aquí? Se van a ver restringidas finalmente cuando el cerebro inunda el cuerpo con adrenalina, cortisol y otros mensajeros químicos de la respuesta al miedo. Eso es lo que le pasa a una gran cantidad de personas en la población actualmente hoy día. Se van a ver restringidas, las personas entran en un estado de miedo, ¿cierto? Y finalmente se ven restringidas su capacidad de pensar, planificar y evaluar. ¿Y qué vemos ahí? Una respuesta completamente irracional a lo que está sucediendo. ¿Le suena esto? Bueno, a mí mucho, y se ve todos los días, ¿cierto? ¿Se dan cuenta por qué es tan importante el tema que estamos tocando hoy día? Aquí hay un cóctel químico, ¿cierto? Hablamos ya de la adrenalina, el cortisol, otros mensajeros químicos que de la respuesta al miedo. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Este cóctel químico lo que hace prepara al cuerpo para reaccionar al trauma de varias maneras. Espesa la sangre, contrae los vasos sanguíneos, aumenta además la frecuencia cardíaca y reduce el tiempo de visión, por nombrar solamente algunos. También es capaz de dirigir al cuerpo a reducir funciones que no son necesarias para poder huir o luchar, como por ejemplo lo hace el sistema inmunológico. ¿Se dan cuenta lo impresionante y lo maravilloso que es el cuerpo humano, el ser humano? Aquí está todo planificado, todo pensado, ¿cierto? Venimos con nuestros sistemas de respuestas a todo este tipo para poder reaccionar al trauma. Así que esas son algunas cosas que suceden. En otras palabras, si lo quisiéramos explicar, ¿qué es lo que pasa aquí? El miedo secuestra el cuerpo y la mente para poder evitar la cognición normal, en nombre de lo que se denomina el comportamiento reaccionario. Bueno, y es justamente por eso que es tan importante poder controlar la respuesta al miedo. Y una forma de poder hacer esto, y se van a acordar de esto, acuérdense de las siglas STOPA, como stop en inglés, pero con una A al final, STOPA. ¿Qué significa esto? Siéntate, toma un respiro, observa tu estado emocional, planifica tu próximo movimiento y final actúa sobre ese plan que definiste anteriormente. Planifica ese próximo movimiento. Así que STOPA es la S de siéntate, la T de toma un respiro, la O observa tu estado emocional, la P planifica tu próximo movimiento y final la A de actuar sobre ese plan. Si hiciéramos esto en muchas de las situaciones que tenemos en el día a día, les aseguro que muchas cosas de nuestra circunstancia cambiarían. El poder que tenemos en la mente es algo impresionante. Solo que no sabemos lo que tenemos. No sabemos cómo controlarlo, cómo utilizarlo muchas veces. No sabemos lo que nos hace mal y tampoco hay cero educación al respecto. Digamos las cosas como son, es muy poco lo que hay, ¿cierto? No hay una política de, digamos así, en general de poder mostrarle a las personas cuáles son sus verdaderas capacidades. Todo lo contrario, aquí vemos que la mayoría de lo que vemos en el día a día por parte de muchos que deberían estar educando es simplemente producir miedo. Eso nos puede dar muchas pistas de lo que está pasando, ¿cierto? O cómo quieren que reaccionemos. Así que vamos a pasar a otra parte que es sumamente importante. Entender ahora, porque vamos desmenuzando esto de a poco, entender que no es lo mismo el miedo que el pánico. El miedo nos puede ayudar a responder a ciertas situaciones mortales, ya lo dijimos, pero el pánico reduce la capacidad de pensar y planificar. Mientras uno nos ayuda a responder a situaciones mortales, nos aleja del peligro, el otro nos paraliza. Y también produce altos niveles de estrés que producen desgaste en el cuerpo. Así que estar en esta situación constante de pánico es malo para la salud, ¿cierto? Una respuesta de miedo normal, por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a crear una carga de estrés que es manejada por el cuerpo de tal manera que mantiene el equilibrio, pero el pánico lo que hace evita que el cuerpo vuelva a su estado normal de funcionamiento. Así que, por lo tanto, en este tipo de situaciones
hay que evitar el pánico a toda costa. No hay vuelta a la normalidad en una situación de pánico, ¿cierto? Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un buen ejercicio que se puede hacer aquí. Importante reconocer y responder a la presencia del miedo nombrándolo y no permitiendo que controle nuestro comportamiento en una situación de supervivencia. ¿Qué pasa aquí? Vamos a poner un ejemplo. Si entramos en pánico, lo que no va a poder pasar, no vamos a poder planificar. Y si no puedes planificar, vas a perecer finalmente. Si entramos en un estado de pánico, no vamos a poder aplicar el estopa, porque lo primero va a ser sentarse, tomar un respiro, observar tu estado emocional, planificar nuestro próximo movimiento y actuar sobre ese plan. Ya lo dijimos. Pero el pánico puede interferir en todo ese proceso, ¿cierto? Vamos a simplemente tener una reacción y no vamos a poder pensar ni planificar. La amenaza del pánico, además, es especialmente mortal después de caer, por ejemplo, en el agua helada. La regla 1.10.1, esta es una regla de supervivencia que está, por ejemplo, citada aquí en el sitio del ejército de los Estados Unidos, que es tips, por ejemplo, para sobrevivir a una caída en el agua helada, ¿ya? Y vamos a ver por qué tiene tanta importancia. Porque lo primero que tenemos que hacer en el primer minuto, cuando caemos en agua helada, o los dos primeros minutos, primero o 2 minutos de este shock frío que vamos a experimentar, tenemos que controlar la respiración. Todo esto porque tenemos que detener en ese momento la hiperventilación que se está produciendo. Y si no podemos mantener la calma, esto significa pánico. Y el pánico significa agitarse, inhalar agua y probablemente ahogarse. Ustedes saben que lo primero cuando uno está en una situación muy compleja es retomar la respiración, hacernos conscientes de nuestra respiración. Eso nos permite de alguna manera mantener la calma. Así que aquí no hay calma, hay pánico, y el pánico es agitación. La importancia, además de reaccionar a la respuesta, por ejemplo, en este caso del choque frío del cuerpo con un nivel cognitivo más alto, en ese primer minuto va a permitir aproximadamente 10 minutos para el autorrescate. Si el autorrescate falla, entonces hay alrededor, además de 1 hora hasta que se presenta la hipotermia y finalmente la pérdida del conocimiento. Imagínense todo el tiempo que podemos ganar aquí, solamente por no caer en un estado de pánico. Este es un muy, muy buen ejemplo. Ahí tenemos la amenaza del pánico, que es mortal. El señor Leach, en que me he basado para hacer este programa el día de hoy, el psicólogo, ¿cierto?, de supervivencia, nos dice que el comportamiento de supervivencia sigue una secuencia de lo que se denomina primero el pre-impacto, luego viene el impacto, después viene la recuperación, de ahí el rescate y de ahí lo que se denomina el post-trauma. ¿Qué dice el señor Leach? Que aunque normalmente no consideramos que nuestra vida cotidiana sea una situación de supervivencia, hoy estamos aquí definitivamente porque nos hemos adaptado con éxito a nuestro entorno desde que nacimos. De este modo normal de existencia, dice Leach, se autodenomina supervivencia intrínseca y define el estado psicológico de la fase previa al impacto. Solo después del impacto, la psique se ve obligada a salir de su entorno adaptado y un nuevo entorno requiere comportamientos nuevos y a menudo desconocidos. Esto se llama supervivencia extrínseca. La fase, además de recuperación, que es la número 3 que vimos en esta lista, ¿cierto?, del comportamiento de supervivencia, la fase de recuperación se produce durante los primeros 3 días de una situación de supervivencia y las capacidades cognitivas suelen permanecer reducidas o paralizadas, a menos que la psique pueda comenzar a adaptarse con éxito a su nuevo entorno.
es más probable que ocurra una muerte psicógena durante ese tiempo. ¿Pero qué es esta muerte psicógena? Bueno, es el tipo de muerte, se conoce como muerte psicógena, es cuando nuestra mente de alguna manera nos causa la muerte. Es nuestra propia mente la que puede llegar a causarnos la muerte. Y se denomina esto el padecimiento en el cual se produce una ausencia de una patología o condición médica. No hay esta patología o condición médica que explique la muerte, sino que la principal causa de muerte es la influencia de la psique sobre el funcionamiento del cuerpo y la energía necesaria que tenemos para vivir. Es clave poder entender esto. Así que Leach lo que nos dice que él argumenta que el término voluntad de vivir, por ejemplo, tener esta voluntad de vivir es un enfoque equivocado. Pongan atención a esto porque puede parecer medio confuso. El enfoque de voluntad de vivir puede ser equivocado para poder comprender la psicología de la supervivencia. Y él dice que es más importante examinar la voluntad de no vivir, que es lo que pasa cuando no tenemos ganas de vivir, o los procesos mentales que se interponen en el funcionamiento mental y conducen a la muerte. Los mecanismos en el cerebro que impulsan los abandonos y la muerte psicógena aún no se conocen bien, pero mantener la esperanza y la actividad mantendrá a raya a las ganas de no vivir. Eso es lo clave que dice que uno debe concentrarse. ¿Hace sentido? Claro. Atacar lo que nos está quitando las ganas de vivir. Eso es lo que va a mantener esta mala actividad a raya, dice Leach. Pero ustedes han escuchado que muchas veces se habla de los primeros 3 días, ¿cierto? Los primeros 3 días en una situación de supervivencia que son absolutamente claves. ¿Qué pasa aquí? Los procesos mentales van a comenzar a volver a un estado más normal después de los primeros 3 días. Por lo tanto, es importante centrarse en las necesidades de supervivencia siempre a corto plazo. ¿Qué significa esto en una situación de supervivencia extrema, ¿cierto? Los alimentos, el agua, el refugio y por supuesto el optimismo. Todo esto durante las primeras 96 horas de supervivencia. Mucha gente cae en el error de hacer lo que se llama la planificación a largo plazo, que no solamente va a ser extremadamente difícil en esos primeros 3 días, sino que probablemente será neurológicamente imposible para la mayoría de las personas. Las estrategias relacionadas con el rescate, ya sea por ejemplo el autorrescate o la preparación intensiva de señales, lo que sea, solo deben intentarse cuando las funciones mentales regresen a un estado más normal. O sea, lo primero que hay que hacer, hay que concentrarse en sobrevivir los primeros 3 días y concentrarse exclusivamente en las cosas que importan para poder lograrlo, que es nuestras necesidades fisiológicas, el alimento, el agua, el refugio también, y no perder el optimismo. Recordemos que las necesidades fisiológicas, ¿cierto?, están relacionadas a la supervivencia desde un punto de vista biológico y nos permiten en el fondo satisfacer las necesidades que nos permiten, que nos garantizan seguir viviendo. Así que por supuesto hay que concentrarse en lo que importa, en lo que es esencial. Ese es algo que cometemos en el día a día muchísimas personas, esos errores de concentrarnos en metas que no podemos, que son muy a largo plazo, en vez de concentrarnos en las cosas que importan, como por ejemplo comenzar a hacer el trabajo antes de pensar en los dividendos que vamos a sacar de ese trabajo, por ejemplo. Eso finalmente nos termina paralizando. Lo que me interesa entender aquí, tratando de investigar en esta materia para preparar este programa, es sumergirme justamente en la psicología de la supervivencia y que podamos entender que esto se puede aplicar en el día a día a prácticamente cualquier situación y sobre todo en situaciones tan complicadas como las que estamos viviendo ahora. Ahora, lo que tenemos que comprender, y nos alerta este psicólogo Leach, que es que el cerebro finalmente funciona mal, con mucha frecuencia y más fácilmente en situaciones de supervivencia. Vamos a ver por qué. No hace falta aquí estar varado en un desierto o en una jungla para ver la diferencia entre supervivencia intrínseca y extrínseca. Vamos a ver la diferencia entre supervivencia intrínseca y extrínseca. Porque hubo un cambio ambiental en nuestra sociedad
que fue causado por todo esto que ha sucedido estos últimos 2 años, ¿cierto? Y muchos estadounidenses, por poner un ejemplo, respondieron inicialmente con pánico. Todo esto condujo, por supuesto, a comportamientos desorganizados, inapropiados, como acumular papel higiénico y otros artículos que fueron las primeras reacciones que vimos. Y este es un ejemplo perfecto de por qué es importante el entrenamiento mental. Las situaciones de supervivencia no siempre ocurren de manera predecible o previsible. Además, tenemos el factor que ya mencionamos de la muerte psicógena. Existen además otras disfunciones neurológicas que pueden hacer que una persona deje de responder a las condiciones de supervivencia extrínsecas. Una de estas disfunciones se produce cuando las acciones impulsadas por estímulos redirigen la energía mental de las tareas orientadas a objetivos. Aquí tenemos que concentrarnos en entender que hay una falta de capacidad para mantener una estructura orientada a objetivos. Si esto sucede, si no tenemos esta capacidad de mantener esta estructura orientada, ¿cierto?, a lograr un objetivo específico, esto nos va a conducir a un comportamiento desorganizado e inadecuado. Y eso probablemente resultará en la muerte. Por lo tanto, aquí es intrínsecamente importante orientar y dirigir el comportamiento a objetivos con una técnica llamada compartimentación. Vamos a discutir, por supuesto, esto más adelante. El otro mal funcionamiento que ocurre durante la fase de recuperación es la congelación mental. Leach lo que dice, argumenta que esa respuesta de comportamiento o falta de ella debe considerarse junto con la huida o la lucha. Porque aparentemente las personas se congelan porque su memoria de trabajo se sobrecarga con ansiedad y cuando esto sucede no pueden procesar la información ambiental o completar las tareas orientadas a objetivos. Dado que hay una respuesta aquí de estrés neurológico agudo, dice Leach, y esto por supuesto es una consecuencia inevitable de entrar en el trauma de una situación de supervivencia extrínseca, aquí lo que es importante es entrenar y comprender la propia respuesta inherente a las situaciones estresantes. El entrenamiento de supervivencia inmersivo, que se denomina inmersivo, está diseñado específicamente para simular condiciones de supervivencia extrínsecas para que los procesos cognitivos puedan comprenderse, fortalecerse y preservarse mejor. Vamos a ver un ejemplo concreto de esto, porque hay relatos, ¿cierto?, que hemos visto que son desgarradores y nos dan una idea clave que no necesitamos ser un Rambo ni un Navy SEAL graduado o un seré para sobrevivir a una situación completamente traumática. Y esto lo demuestra el desgarrador relato de Julianne Koepke, que tenía solamente 17 años. Ella estaba en la víspera de la Navidad de 1971. Estaba volando esta niña de 17 años con su familia y su avión fue alcanzado por un rayo. ¿Qué fue lo que pasó? Fue expulsada y cayó 2 millas en la selva tropical mientras estaba atada a su asiento. El bosque amortiguó la caída y esto le permitió sobrevivir y se despertó a la mañana siguiente con una clavícula rota, algunos cortes profundos y un ligamento desplazado en la rodilla. Durante casi 1 año y medio antes del accidente, Koepke había vivido con sus padres en lo profundo de la jungla. Más tarde recordó que había aprendido mucho sobre la vida en la selva tropical, que no era demasiado peligrosa, no es el infierno verde que el mundo siempre piensa. Es probable que esta familiaridad intrínseca con el entorno le haya salvado la vida, ya que estaba sola, herida, traumatizada y sin equipo. Había escuchado aviones de búsquedas sobre el dosel grueso de la selva y sabía que tenía que comenzar a viajar de inmediato para ser rescatada. Durante 11 días caminó a lo largo de los cursos de agua y finalmente encontró una cabaña para quedarse hasta que la rescataron un día después. Así que no se puede exagerar la importancia de tener un entrenamiento de supervivencia. Es la mejor manera no solo de comprender el estrés de las situaciones de supervivencia extrínseca, sino que el entrenamiento también es la mejor manera de fortalecer las propias respuestas adaptativas a dicho estrés. Así que bueno, hay una serie de capacidades, ¿cierto?, de supervivencia que se pueden desarrollar. Están los cursos, todo lo que vemos nosotros como supervivencia que los asociamos inmediatamente a estos cursos de Bushcraft, a estas habilidades, conjunto de habilidades primitivas que se llaman, que se pueden aprender en estos cursos de supervivencia.
y que por supuesto no solamente son útiles para mantener la salud física y mental en situaciones de supervivencia, sino que también pueden fortalecer nuestra creatividad, ¿cierto? Y lo que se denomina la resiliencia cognitiva. Nos permiten adaptarnos a distintas situaciones, ver de qué somos capaces, ponernos a prueba de alguna manera. Y por supuesto estar en contacto con la naturaleza. Pero eso no es todo. Hemos visto todo este espacio desconocido quizás para muchos, que es la mentalidad. Cómo es importante la mentalidad de supervivencia, y esto se puede aplicar a prácticamente cualquier cosa. Pero hay algo más y que es sumamente importante, y es una de las habilidades probablemente más importantes que cualquier persona puede obtener y que provienen de la formación médica. Así que hay mucha gente que frecuenta el aire libre y tiene conocimientos básicos, ¿cierto?, de primeros auxilios, también de gran valor comunitario, que la mayor cantidad de personas posible aprendan RCP, pero las habilidades médicas, igual que cualquier otra habilidad de supervivencia, no nos van a servir de nada si estamos abrumados por el estrés y no podemos utilizar nuestra memoria de trabajo. Por eso es importante concentrarse en, creo yo, lo más importante, que son los aspectos psicológicos de la supervivencia. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar otras cosas que son claves, como la preparación, el ejercicio, que son esenciales también para el éxito de una situación de supervivencia. Sabemos que la preparación física es absolutamente clave e importante, y todo esto que hagamos dentro de la salud física nos va a permitir tener más resistencia en situaciones que son completamente agotadoras, como las situaciones de supervivencia. Todo esto, por supuesto, debido a la combinación de factores que se producen ahí, el estrés, la cognición y la salud que discutimos anteriormente. Pero tener, por ejemplo, agua potable, asegurar los alimentos y construir refugios, todo ese tipo de cosas son trabajos completamente arduos. Estamos tratando de tener un enfoque lo más general posible que nos ayude a utilizar esta mentalidad de supervivencia, no solamente en situaciones de supervivencia completamente límites, sino que las podamos aplicar a nuestro día a día. Creo que eso es la clave, y sabemos que en el caso del ejercicio físico, lo bueno que también es mantenerse en forma, y es bueno también para la salud neurológica. Pero aquí hay otra cosa que además es clave y tiene que ver mucho con los sobrevivientes, ¿cierto? Por ejemplo, aceptar el fracaso simplemente y levantarse de nuevo, encontrar oportunidades que nos permitan abordar situaciones desafiantes de nuevo con una actitud optimista. Un superviviente también es aquellas personas que son emprendedores a lo mejor y se han levantado una y otra vez y siguen tratando de buscar la manera de dar vuelta a la situación, ¿cierto? Así que hay mucha gente que disfruta de la satisfacción personal que este tipo de cosas producen, que producen los desafíos y que muchas personas a lo mejor consideran completamente extraordinarios. Así que hay un proverbio japonés que debería ser aquí el mantra para cualquier superviviente. Cae 7 veces y levántate 8 veces. Esta simple oración refleja la impresionante resistencia de la cultura japonesa frente a la calamidad, y hay mucha sabiduría de supervivencia que aprender de esa cultura. Por ejemplo, después del terremoto y tsunami de Tohoku en el año 2011, muchas personas quedaron sin hogar, en la indigencia y dependiendo de los esfuerzos de ayuda del gobierno. A una multitud de japoneses que esperaban agua dulce, se les dijo que los suministros se habían agotado antes de que muchos de ellos fueran atendidos. En la mayoría de los países, esto habría resultado en que al menos hubiera quejas expresadas, que la gente se hubiera comportado de mala manera, ¿cierto? Que hubieran reaccionado de mala manera, si no hubieran terminado probablemente en disturbios, pero nadie en la fila se quejó siquiera. Los medios de comunicación occidentales que cubrían la situación se sorprendieron al ver que los refugiados simplemente se dieron la vuelta y se alejaron del centro de distribución con una calma y una compostura impresionantes. Y esto destaca otro aspecto crucial de una sólida mentalidad de supervivencia: la paciencia. Practicar la paciencia es algo que deberíamos hacer siempre que podamos. Y además esto nos volverá, por supuesto,
más adaptables a las situaciones del entorno, y esto, por supuesto, va a permitir que tengamos más probabilidades de sobrevivir gracias a ello. Por lo tanto, ser paciente también ayuda con otro aspecto importante de la supervivencia: la compartimentación que mencionamos anteriormente. Joe Simpson y Simon Yates, ellos fueron las primeras personas en escalar la cara oeste de la montaña Ciula Grande. Es una montaña de casi 21.000 pies en los Andes peruanos en 1985. Pero ustedes saben que en el andinismo una de las cosas más peligrosas no es el ascenso, sino el descenso. Y el descenso, justamente en esta aventura en Ciula Grande, se convirtió en una situación de supervivencia después de que Simpson se cayera de un acantilado de hielo y se rompiera gravemente la pierna. Estaban separados entre Simpson y Yates por 45 metros de cuerda, que Yates finalmente tuvo que cortar para salvar su propia vida después de que su compañero herido cayera accidentalmente por un acantilado. Simpson luego cayó en una grieta de más de 70 pies de profundidad. Allí, el escalador herido se encontraba ya en una situación absolutamente desesperada, pero luego recordó que no estaba considerando cómo sobrevivir, solo cómo salir de allí. Esto cambió absolutamente todo. Después de horas de salir saltando de la grieta, emergió y se sentó allí riendo como un maníaco. Podía ver a sus compañeros amarrarse y se dio cuenta de que Yates probablemente estaba muy lejos de la montaña. Simpson estaba solo con una pierna rota, muy poca comida y un viaje de 8 millas hasta el campamento de su grupo. En esta historia, el alpinista herido se aseguró de ser consciente de su estado emocional. Eso fue lo que cambió absolutamente todo. Además, se dio cuenta de la importancia de mantener la esperanza en esa situación, de concentrarse en lo que realmente importaba, que era sobrevivir y no cómo salir de allí. Durante los siguientes 3 días y medio, se arrastró hacia su campamento base mientras su mente divagaba con facilidad, y esto lo hizo perder la noción del tiempo. Más tarde, recordó que dije: bien, voy a llegar hasta esa grieta en 20 minutos, entonces voy a llegar a esa roca roja en 20 minutos. Creó esta estructura y disciplina, fue poniéndose metas cortas. Yo estoy seguro que vi esta película o vi un documental que hablaba exactamente de esto, y hizo todo el avance concentrándose en objetivos pequeños. Veía una roca y decía: voy a llegar hasta ahí ahora. Llegaba a esa roca, veía otra roca cercana porque tenía que arrastrarse. Tuvo que arrastrarse hacia su campamento durante 8 millas. Entonces, la clave de él fue justamente ponerse estas metas cortas, fijarse, no pensar en que iba a llegar al campamento todo el rato, concentrar su mente en que tenía que llegar al campamento, no, tenía que llegar a la otra roca que estaba viendo. Esa estructura y disciplina que creó le salvó la vida. Dice él además algo clave, que esa mentalidad que le permitió crear esta estructura y disciplina de ir de paso a paso lo mantuvo alejado de lo más importante, del panorama general que le recordaba todo el momento que estás completamente jodido. Eventualmente logró llegar al campamento base y a un rescate, pero no logró llegar a un hospital hasta 11 días después de la lesión inicial. ¿Qué es lo que podemos aprender de aquí? Que al establecer metas pequeñas y realistas, Simpson pudo mantener su mente alejada de la inmensa presión que tenía en todas las circunstancias aparentemente imposibles, sin dejar de ser productivo ni por un segundo. Esta es la práctica de la compartimentación. Como se discutió anteriormente, la memoria de trabajo se ve comprometida por el estrés en la etapa de recuperación, y la planificación a largo plazo se vuelve extremadamente difícil, si no absolutamente imposible. Otra cosa importante que aprender de la compartimentación, que utiliza el pensamiento a corto plazo y siempre está dirigido por estímulos que van a permitirnos lograr una serie sucesiva de objetivos en lugar de tratar de abordar un gran problema, lo que puede causar una gran angustia, ya que el progreso seguramente será lento. ¿Les suena todo esto? Bueno, todo esto es parte de lo que vivimos psicológicamente en el día a día. Este canal también se trata de lo mismo. ¿Qué vamos a hacer en el próximo programa? No a cuántos suscriptores vamos a llegar. Ahora tenemos un problema puntual y tenemos que ver la manera en que lo vamos a solucionar. En eso estamos.
Y vamos a ver cómo seguimos avanzando, pero si nos concentramos en el panorama general, que es de una gran complicación, para todos los que hacemos este trabajo, bueno, realmente vamos a estar igual que Simpson, vamos a sentir que estamos completamente jodidos. Así que todas estas técnicas las podemos practicar en nuestra vida diaria. Y otra regla, que es el famoso secreto que se llama, de la regla del 40%, es algo que debemos recordar y además incorporar a la vida diaria. Esta regla del 40%. Vamos a ver un ejemplo aquí. El multimillonario Jesse Itzler le pidió al Navy SEAL David Goggins que le enseñara cómo maximizar su potencial personal. Goggins le dijo que cada vez que cree que ha alcanzado su límite, en realidad solo ha utilizado el 40% de sus reservas de energía. Esta es una regla importante para recordar en situaciones de supervivencia, ya que el estrés neurológico puede crear fatiga y dudas. Así que, por supuesto, es importante tener en cuenta la ingesta, el gasto calórico y otros factores de situaciones específicas. Pero también es bueno recordar que si sientes que has llegado a tu límite, significa que todavía tienes mucha energía para completar las tareas antes de que realmente te quemes. La pregunta es, ¿cómo usarás esa energía sabiamente? Las posibilidades de que las cosas salgan según lo planeado cuando se encuentra uno en una situación de supervivencia extrínseca son escasas. Por lo tanto, es una buena idea desarrollar una mentalidad flexible y adaptable cuando se trata de poder hacer una planificación. Lo que es claro aquí es que no existe una regla que sea firme, ya que los estilos de vida, por supuesto, de las personas son individuales, son inherentemente diferentes, pero lo que sí se puede hacer es una lista de cosas para aprender y luego construir un plan para lograr esos objetivos. Y esto va a permitir que esto sea mucho más adaptable. Hay muchas habilidades que son muy útiles y que podemos considerar, por ejemplo, dentro del aprendizaje, como la radioafición, los denominados radioaficionados, ¿cierto? Las artes marciales, la meditación que nos ayuda, por ejemplo, a tener conciencia y aprender a trabajar la respiración, entre muchas otras cosas. Están las habilidades también de supervivencia, las estrategias de ejercicio. Otra cosa que aquí no menciona es la cultura, es vital, el conocimiento. Acumular conocimiento también puede ser algo clave, ¿cierto? Que nos puede ayudar para lidiar con muchísimas situaciones, aprender de mecánica, etcétera, una serie de cosas. La cultura general en realidad nos sirve para muchísimas cosas. Y la vamos a usar en los momentos más insospechados. Así que ya vimos que es clave establecer metas también a largo plazo, ¿cierto? Así como vimos las metas a corto plazo, también es clave establecer metas a largo plazo y esforzarse por completarlas. Pero tenemos que recordar que puede ser necesario, completamente necesario, cambiar el plan. Y esta debería ser una oportunidad que podemos esperar. Y esta también, por supuesto, es una buena manera de encontrar motivación a través de la compartimentación. Ya vimos cuándo son útiles las metas a corto plazo, pero también son útiles establecer metas a largo plazo y esforzarse por poder completarlas. Así que bueno, ya a estas alturas del programa, por supuesto, deberíamos tener claro que esto lo podemos adaptar a nuestra vida cotidiana, sin concentrarnos, por supuesto, en estas escenas de supervivencia en la naturaleza y todo lo que vemos, sin dejar, por supuesto, eso de lado, pero entendiendo que ya está claro que la supervivencia va a depender mucho más de una mentalidad, más de la mentalidad de supervivencia de que cualquier otra cosa. Y por eso, por supuesto, tiene sentido buscar el consejo no solo, por ejemplo, de la filosofía contemporánea, sino también de filósofos que también han contemplado problemas como la cognición y la actitud. Es muy importante entender eso. Y tenemos una de las filosofías que es una de las más pragmáticas y que nos permite construir una mentalidad fuerte y tener, por supuesto, una aceptación además del dolor, y esta es el estoicismo. Algo muy importante, si la pueden revisar, les aseguro que no se van a arrepentir. Pero eso, por supuesto, es un tema para otro programa, para otro podcast, que voy a estar muy, muy contento de poder compartir. Voy a pasar un aviso y agradecer a las personas que apoyan al canal como siempre. Hemos iniciado una manera
hablando de todo esto, ¿cierto? De la adaptación, de la supervivencia, una manera de sobrevivir en el canal debido a los problemas que estamos presentando actualmente con el tema de la monetización. Y tenemos una excelente alternativa para las personas que quieran apoyar el canal. Me refiero a las membresías. Hemos creado unas membresías. Esto es especialmente porque este canal lo ven desde muchos países, pero es especialmente para la gente de Chile. Tenemos otras alternativas para que nos puedas apoyar para generar más contenido, pero para la gente de Chile tienen hoy día la posibilidad de suscribirse a Contracultura directamente. Esto es muy importante, directamente en el sitio web de Contracultura, contraculturatv.com. Van a poder encontrar ahí estas suscripciones que nos van a poder ayudar a generar más contenido. Queremos dejar de depender, ¿cierto?, de la publicidad, de lo complicado que está la situación hoy en día, y podemos hacernos socios de este canal, suscribirnos mensualmente a Contracultura TV, todo esto desde 3.500 pesos mensuales, así de simple y fácil. Hay diferentes alternativas, puedes apoyar con lo que quieras desde 3.500 mensuales estas nuevas membresías, estas suscripciones en Contracultura, y por supuesto nos vas a ayudar a generar más contenido, seguir adelante, permitirnos también adaptarnos a los difíciles tiempos que estamos viviendo hoy día. Todo se trata de eso y por supuesto de seguir en este camino de la búsqueda del conocimiento que nos entrega libertad a todos. Vas a poder encontrar este programa que estás escuchando hoy día aquí en Contracultura TV, en este canal Contracultura aquí en YouTube, y también en nuestro canal Proyecto Origen, que es un canal exclusivo de supervivencia y otros menesteres, otras cosas que son muy importantes, reviews de productos, todo eso. Estamos trabajando hace bastante tiempo y de a poco estoy construyendo también este otro canal que es Proyecto Origen, que por supuesto va a tener muchas novedades si es que nos permites, por supuesto, continuar. Así que agradecer a toda la gente que hace posible este programa, las personas que quieran apoyarnos desde el extranjero, desde otras partes, van a tener también los links siempre en la descripción del video. Van a poder apoyar al canal a través de Patreon, que es una excelente alternativa que nos permite operar durante todos los meses. Necesitamos aumentar el apoyo. Está muy difícil poder monetizar los contenidos. Así que los invito a suscribirse hoy día a Contracultura. Les voy a dejar el link abajo. Para estas suscripciones tenemos nivel bronce, nivel plata por 5.000 pesos mensuales, nivel oro 10.000 pesos, nivel platino 25.000 pesos y nivel productor 50.000 pesos mensuales. Y también tenemos una donación única donde tú puedes elegir el monto de esta. Y esto nos va a permitir tener la libertad para poder concentrarnos en lo que realmente importa, es generar contenido. Así que bueno, agradecer por supuesto a todos. Quédense atentos al próximo programa donde voy a agradecer personalmente a las personas que se han suscrito aquí y que nos han apoyado, como siempre lo hago, porque los menciono, son ustedes la parte esencial de que este programa siga funcionando. Si quieres vernos, si nos quieres ver continuar y adaptarnos a esta nueva situación que estamos viviendo, bueno, apóyanos, considera apoyarnos. Abajo, como les dije, voy a dejar todos los enlaces en el primer comentario fijado y también en la descripción de este video. Esto ha sido el podcast de Contracultura también aquí en Proyecto Origen. Nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.